Ya, muy bien. Entonces, nosotros ya vimos que existían diferentes tipos de relaciones, ¿sí? Fue la última ayudantía que estuvimos viendo. Decíamos que las relaciones básicamente provienen de dos conjuntos, ¿no? Un conjunto A y un conjunto B, y yo los relacionaba, ¿no? Entonces yo ahí sacaba A por B, que era básicamente todas las relaciones de cada uno de los elementos de A, los relacionaba con cada uno de los elementos de B. Y si era B por A, cada uno de los elementos de B los relacionaba con A. Las formas de representar esto, habíamos dicho que era por una matriz, plano cartesiano o digrafo, ¿no? Sí, diagrama dirigido o digrafo dirigido, ¿ok? Ahora, les había explicado que existe esto del dígrafo, solamente lo ocupaba cuando eran relaciones A por A, ¿sí? Cuando eran relaciones de un mismo conjunto, solamente ahí podía ocupar esto de aquí, ¿sí? También puedo utilizar, cuando son de A por A, puedo utilizar matrices y plano cartesiano, pero para lo del diagrama de Hayes, grafo dirigido, solamente cuando es A por A, ¿sí? Cuando solamente son de un único conjunto. Lo mismo ocurre con lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Esto de una relación reflexiva, antirreflexiva o irreflexiva, simétrica, lo mismo, solamente es con un único conjunto, ¿sí? Precisamente por eso es que en las definiciones solamente vemos si existe en A, ¿sí? No vemos un segundo conjunto. Estas definiciones solo aplican para relaciones de un solo tipo, ¿sí? Cuando son de A por A. ¿Sí? De esto nace la relación. ¿Sí? La relación pertenece a un conjunto A por A. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro por el momento. Entonces, la forma de representarlo esto vienen a ser por diagramas de grafos dirigidos, ¿sí? O digrafo. Vamos con la primera. ¿Sí? Se dice que es reflexiva cuando para todo X que existe en el conjunto A, se cumple que el par X, X pertenece a la relación. ¿Ya? Para hacerlo más sencillo, todos los ejemplos que voy a dar, ¿sí? Porque vamos a verlos de todos los tipos de relaciones, absolutamente todos van a girar alrededor del conjunto A con los elementos 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Siempre vamos a trabajar con este conjunto, con el conjunto A que es 1, 2, 3 y 4. Vamos aquí. Entonces, ¿cómo sé yo que es una relación reflexiva? Entonces, yo tengo una relación, y por ejemplo, si yo tengo este par, 1,2, 1,1, 2,2, 2,3, 3,3. A ver, ahí. Díganme, ¿alguien me puede decir si esta relación que acabo de construir es o no es reflexiva? No es. No es No es reflexiva. reflexiva. Perfecto. ¿Por qué no es reflexiva? ¿Qué par falta? El 4. 4,4. El 4,4. Perfecto, entonces ya lo dominan esa parte, ¿no? Entonces aquí falta un par más, ¿sí? El 4,4. Ahora sí, ¿yo ahí puedo afirmar que esto es reflexiva? Sí. Sí. Sí, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la definición dice para todo X que pertenece a, entonces yo veo que ahí hay 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces tiene que existir esa relación, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Para todos los elementos, basta con que no exista uno y ya no es reflexiva. No importa si está en ese par 1,2, 2,3, no importa, eso no nos importa ahorita. La reflexividad consiste en que tienen que estar los pares, estos de aquí, ¿sí? Cuando nosotros llevamos esta relación a matriz, ya vamos a comenzar a identificarlo aquí en matrices y en grafos. ¿Sí? Cuando nosotros llevamos esto a matriz, voy a tener los pares 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,3, 4,4. ¿Sí? Eso de ahí. Ya, esta es la relación llevada a matriz. ¿Cómo sé yo si es que en su examen apareciera una matriz y les dice con esta matriz identifique si es o no es reflexiva? Ustedes se van a dar cuenta que es una relación reflexiva porque la diagonal principal, que es esta de aquí, está llena de unos. ¿Sí? Así se dan cuenta cuando ustedes lo llevan a matriz si es o no es reflexiva. ¿Sí? La reflexividad es la parte más fácil. ¿Sí? Cuando lo llevan a matriz, si la diagonal principal está llena de unos, entonces es reflexivo. Si en esta diagonal principal aparecieran, no sé, un cero, un par de ceros,
Entonces ustedes ahí van a decir que no, no es reflexiva. Para que sea reflexiva, sí o sí la diagonal principal tiene que estar cubierta de unos. ¿Se entiende eso? Sí. Es la forma de identificar. Ahora, si esto lo llevamos a grafo dirigido, tengo el elemento 1, ya les dije que esto del grafo ustedes lo pueden hacer de la forma en la que ustedes quieran, ¿no? Entonces yo lo tengo que relacionar. Primer paso, pongo cada uno de los elementos, estos elementos, 1, 2, 3 y 4, los pongo aquí. A eso se le llama vértices. ¿Sí? Estoy poniendo aquí los vértices. Ahora nos vamos con las aristas. ¿Qué son las aristas? Son la relación. ¿Sí? Me dice que del vértice 1 llega al vértice 2. Entonces voy del vértice 1 al vértice 2. Esta es una arista. Lo mismo, del 1 con el 1, del 2 al 3, del 2 al 3. La flechita no se olvide. Del 2 al 2. ¿Cuál más falta? Del 3 al 3 y del 4 al 4. ¿Sí? Entonces es, ¿cómo identifican ustedes cuando estás de esta forma si es o no es reflexiva? Porque cada uno de los vértices sí o sí va a tener su bucle, ¿sí? Tiene su bucle, bucle y tiene su bucle, ¿sí? Entonces, cada uno de los vértices tiene que estar con su bucle. ¿Qué es el bucle? Esta flechita que están viendo aquí, ¿sí? Eso, que entra y vuelve a salir al mismo vértice. Eso es el bucle, ¿sí? Entonces, eso por parte de la reflexividad. No creo que haya más complicaciones en eso. Vamos con la siguiente. La antirreflexiva o la irreflexiva. ¿Sí? Tienen los dos nombrecitos, por si acaso. En este sí. Yo lo conozco como irreflexiva, pero alguna vez lo vi en internet como antirreflexiva. No sé con qué nombre lo enseña la ingeniera. ¿Sí? No sé, eso ya lo ven ustedes. Aquí la definición nos dice que para todo X, sí, se tiene que cumplir que el X, X no tiene que estar relacionado con R. ¿Sí? Es básicamente eso. Entonces, es como por decirlo así, lo opuesto a la reflexiva. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta relación. 1,2, 2,3. ¿Esta es o no es irreflexiva? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es o no es irreflexiva? 376. Se fueron 8 megas. No, El micrófono. Irreflexiva, a ver. ¿Sí? ¿Es o no es irreflexiva? Es irreflexiva. Es irreflexiva, perfecto, ¿no? ¿Por qué es irreflexiva? Porque nosotros vemos que en ningún momento existe el par X, X. O sea, yo no veo que aquí existe el par 1,1 o el 2,2 o el 3,3 o el 4,4. ¿Ok? No tienen que existir ninguno de estos cuatro pares. ¿Por qué estos cuatro pares? Porque son los elementos reflexivos que teníamos en nuestro conjunto. Sí, recordemos que nuestro conjunto A tiene estos cuatro. ¿Ya? Basta con que la relación, ¿sí? Basta con que nuestra relación tenga uno de esos pares, por ejemplo, aquí yo hubiera hecho aparecer el 3,3, basta con que hubiera aparecido ese par y esto ya no es irreflexivo. ¿Sí? Basta con que aparezca este par 3,3, esto ya no va a ser, no es irreflexiva. ¿Sí? Ahí ya no es irreflexivo. ¿Sí? Basta con que aparezca cualquiera de los pares, porque aquí dice para todo. ¿Sí? Una vez bajamos con el para todo. Basta con que no cumpla con eso y ya estaríamos mal. ¿Sí? Entonces, la forma de probar esto, por si acaso, de forma analítica, es siguiendo esto de aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, voy con la X, voy con el 3. El 3,3 no tiene que existir en la relación. ¿Y esto es verdad o falso? Falso, ¿no? Porque sí existe. Entonces falso. Basta con que nosotros pillemos un falso y por ende ya no va a ser irreflexivo. Básicamente lo mismo hay que hacer aquí. En este caso, absolutamente todos dan verdad, porque yo pongo el 1,1 existe en mi relación, verdad. Lo mismo el otro. El 2,2 existe en mi relación, verdad. Lo mismo con el otro. 3,3 existe en mi relación, verdad. Y el 4,4 existe en mi relación, verdad. Entonces, como todo me dio verdad, y aquí existe el para todo, entonces, por lo tanto, sí es una relación reflexiva. ¿Sí? En este caso, no es una relación irreflexiva. Entonces, ya dijimos que para que se quede el ejemplo de que sí es, perdón, para que se quede el ejemplo de que sí es, vamos a ponerlo
el par 1,2 y el par 3,4. ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí sí es. Por lo tanto, esto de aquí sí es irreflexiva. Entonces, lo mismo para identificarlo. Cuando nosotros lo llevemos a matriz, lo que nos tenemos que fijar que es que la diagonal principal esté contemplada con 0. ¿Sí? Ahí vamos a darnos cuenta de que efectivamente es irreflexiva, cuando la diagonal esté cubierta de 0. Si en esta diagonal principal apareciera un 1, entonces ahí ya no es irreflexivo. Ahora, ojo, ¿sí? Ahí ocurre un detalle. Des en cuenta que no necesariamente porque la relación no sea reflexiva, directamente ustedes van a decir, como no es reflexiva, le van a poner, entonces es irreflexiva. Porque puede darse el caso que no. Por ejemplo, esta relación que tenemos aquí. Esta relación. ¿Es reflexiva, sí o no? Reflexiva. No. No es, No no hay es. el 1 No, Exactamente. Y tampoco es irreflexiva. No cumple con ninguna de esas dos. Sí, entonces, Hola. no necesariamente porque no sea reflexiva, directamente va a pasar a ser reflexiva. Eso no es el caso, ¿sí? Porque no es directamente lo opuesto, ¿sí? Entonces, eso, ojo en ese caso. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Simétrica. Bueno, la simétrica es básicamente que aquí nos dice la definición, si existe el par X, Y, entonces tiene que existir el par Y, X. ¿Sí? Tan simple como eso. Entonces, por ejemplo, si yo aquí pongo el par 1,1, ¿cuál es el par que tiene que existir? El 1,1. ¿Sí? Ahí no se haga ningún problema. ¿Cuál es el problema aquí? Si yo pongo aquí el par 1,2, para que sea simétrica, sí o sí tiene que existir el par 2,1. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Si yo aquí pongo el par 3,4, entonces para que siga manteniendo la simetría, tengo que poner el 4,3. Básicamente es eso. Entonces, esto es una relación simétrica que pertenece a A por A. ¿Sí? Esto es una relación simétrica. ¿Cuándo no sería simétrica? Cuando yo agarro y pongo aquí el par 1,1. Bueno, ya no el 1,1, pongamos otro par. Pongo el 1,4, de pronto pongo el 2,2, pero no pongo el 4,1, ¿no? Entonces se queda ahí esta relación de A por A. Entonces esta de aquí no es simétrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no veo el 4,1. ¿Sí? Sí o sí tiene que existir. Entonces, básicamente esto cómo va. Utilizando la definición, yo veo que X va a valer, recuerden, esto es X, esto es Y, ¿no? Entonces, X va a valer 1 y ahorita Y va a valer 4. ¿No? Entonces, ¿qué me dice la definición? Voy a utilizar la definición. Me dice que el par X, Y, entonces el par 1,4 tiene que existir en mi relación, entonces Y, X sería 4,1. 4,1 tiene que existir en mi relación. Entonces, 1,4 ¿existe? Sí, existe, verdadero. 4,1 ¿existe en mi relación? No existe, falso. Ahora, verdad condicional falso, ¿qué sale? Falso. Falso, ¿no? Entonces, como sale falso, ya decimos, basta con que, volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí vemos para todo. Entonces, basta con que uno salga falso, ya el resto va a ser falso. Entonces, por eso decimos, no es simétrica. La de arriba sí es. Sí es simétrica. Vamos con el otro. La antisimétrica, ¿sí? Ojo, aquí tenemos, con lo de simétrica no se vayan a confundir, ¿sí? Tenemos lo que es la simétrica, la antisimétrica y la asimétrica. Son definiciones diferentes. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de los tres. Para que tengan una La idea. última que avanzamos fue asimétrica. La asimétrica, sí, y después sigue la transitiva, que es igual sencillita, ¿sí? Lo vamos a ver todas. Vamos con la antisimétrica, ¿sí? La antisimétrica me dice que si X, en mi relación y Y, X existe en mi relación, entonces tiene que existir el par X, perdón, significa que X es igual a Y. Básicamente eso me dice la antisimétrica. ¿Ya? A ver, esto de aquí, una relación antisimétrica. Es básicamente cuando yo tengo aquí el par 1,2, si está el par 1,1 y el par
3,4. ¿Sí? Por ejemplo, esto de aquí sí es una relación antisimétrica. ¿Ya? Sí es una relación antisimétrica. ¿Por qué? Miren, vamos a utilizar la definición, ¿ya? Vamos con el primero. Esto es X, esto es Y, esto es Y, esto es X y esto es Y. Esa risina de Skinny parece. O de Jordi. Ya. Esto de aquí. Entonces, vamos a utilizar las definiciones. X, Y existe en mi relación y Y, X también tiene que existir en mi relación. Entonces vamos con el primero. X va a ser igual a 1 y Y va a ser igual a 2. ¿Ok? Vamos. X, Y. Ahorita estamos utilizando X igual a 1, Y igual a 2. Entonces yo voy a poner aquí 1,2 existe en mi relación. ¿Y qué me dice aquí? Y, X. ¿Cómo tendría que ser lo opuesto, no? Tendría que ser 2,1, que existe en mi relación. Entonces, X tiene que ser igual a Y. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuánto vale X? Vale 1 y Y vale 2. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir resolviendo. El par 1,2 existe en mi relación. Verdadero. El par 2,1 existe en mi relación. Falso. 1 es igual a 2. Falso. ¿Verdad y falso? Falso. Falso, condicional, falso. Verdad. Verdad. Verdadero. Entonces, por el primer par, vemos que sí, efectivamente sigue siendo antisimétrica. Entonces, lo mismo con el otro par. 1,1 esta vez, ¿no? Entonces, borramos esto. ¿Sí? Ahora es 1,1. Entonces, yo voy a poner ahora Y vale 1. ¿Sí? Yo pongo aquí el 1, 1 y 1. ¿El par 1,1 existe? Verdadero. ¿El par 1,1 existe? Verdadero. 1 es Verdadero. igual a 1, verdadero. Verdadero. Verdadero, condicional, verdadero, verdadero. Verdad. Entonces, lo mismo ocurre con el par número 2, verdadero. Lo mismo con el par número 3, va a ser exactamente lo mismo y nos va a salir verdadero. Sí, entonces sí es antisimétrica. Entonces, en síntesis, ¿qué es la antisimétrica? Básicamente la antisimétrica es cuando no existen estos pares. ¿Ya? Cuando no existe el par simétrico. Por ejemplo, si aquí yo pusiera el par 2,1, ¿de dónde estoy sacando este par? Es el simétrico de 1,2, el 2,1. Ahí sí va a dejar de ser antisimétrico. ¿Sí? Ahí va a dejar de ser antisimétrico. ¿Por qué? Porque ahora va a ocurrir esto de aquí. Este Y va a valer 2, ¿no? Entonces yo pongo el par 1,2 existe en mi relación y el par 2,1 también existe en mi relación, entonces se supone que 1 tiene que ser igual a 2. Y vemos que esto es verdad y esto es verdad, pero esto es falso. Entonces, verdad condicional falso me va a dar falso. Ahí deja de ser antisimétrico por culpa de este par. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de la antisimétrica con la asimétrica? ¿Sí? La asimétrica directamente me dice que si el par X, Y existe en mi relación, entonces el par Y, X no tiene que existir en mi relación. ¿Sí? Se puede llegar a confundir, ¿no? Porque, bueno, básicamente esto de aquí, por ejemplo, esta relación, es exactamente igual que la otra. Si yo pongo aquí el par 1,2, ¿qué me está diciendo? Que el 2,1 no tiene que existir. ¿Sí? Entonces, lo mismo aquí. Si yo pongo aquí el 3,2, ¿cuál es el par que no tiene que existir? El 2,3. ¿Ya? Entonces, si yo lo dejo esto aquí, hasta aquí sí es una relación asimétrica. ¿Sí? Esto es A por A. Esto sí es una relación asimétrica, porque yo veo el par 1,2, pero no veo el 2,1. Lo mismo, veo el par 3,2, pero no veo el 2,3. Ah, entonces yo puedo decir que es asimétrica. ¿Cuál es la diferencia? Que en este otro par, si yo aquí pongo el 1,1, aquí deja de ser asimétrica. ¿Sí? Porque el hecho de que aquí esté ya el 1,1, ¿qué significa? Que si yo lo invierto, ya, aquí está, el 1,1 pertenece a la relación, y si yo lo invierto, ¿cómo va a quedar? Otra vez va a quedar como 1,1. Significa que esto no tiene que existir en la relación. Entonces, esto es verdad y esto es falso. Entonces me va a dar falso. ¿Sí? Esa es básicamente la diferencia. Que la antisimétrica sí tolera este par.
tolera el par 1,1, el 2,2, 3,3 y va a seguir siendo antisimétrica. Pero la asimétrica no lo tolera este par, ¿sí? Esto ya deja de convertirlo en una asimétrica. ¿Ya? Básicamente es eso. La antisimétrica sí tolera estos pares, que son los reflexivos, ¿sí? Sí tolera los pares reflexivos, y la asimétrica no tolera los pares reflexivos, ¿sí? Por culpa de este par reflexivo, es que ya deja de ser una asimétrica. ¿Ya? Ahora, yo lo pongo la antisimétrica en medio de la simétrica y de la asimétrica. ¿Por qué? ¿Ya? Cuando una relación es simétrica, ahí ustedes sí pueden afirmar que no puede ser asimétrica. A ver, lo voy a poner en una hojita aparte, ¿ya? Para que no estemos cambiando de hoja. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ya? Básicamente son estas tres. Tenemos la simétrica, la asimétrica, y en medio está la antisimétrica. ¿Sí? Una relación, cuando es simétrica, no puede ser asimétrica. ¿Sí? No puede ser asimétrica. Directamente. Esto sí está relacionado directamente. Si su relación resulta ser una relación simétrica, ustedes pueden afirmar con certeza que no es asimétrica. Eso sí, una relación cuando es simétrica, puede haber la posibilidad de que también sea antisimétrica. ¿Sí? Hay tipos de relaciones que pueden ser simétricas y al mismo tiempo antisimétricas. Sí se puede dar ese caso. Lo mismo de este otro lado. Si yo tengo una relación que es asimétrica, puede darse el caso que también sea antisimétrica. ¿Sí? Básicamente es esto. Estos dos sí se llevan como que de la mano. Puede que la relación sea simétrica y antisimétrica, como también puede que la relación sea asimétrica y antisimétrica. ¿Qué es lo que nunca se puede dar? Que sea simétrica y antisimétrica a la vez. Esa relación de aquí no se puede dar, ¿sí? Si su relación es asimétrica, ya no va a ser simétrica. O lo opuesto, si es simétrica, ya no va a ser asimétrica. ¿Ya? Pero sí se puede llevar de la mano en su punto medio, ¿sí? Puede que sea estas dos, o puede que sea estas dos. Básicamente es eso. Igual, como les digo, no se confundan mucho. Lo importante es esto, relaciones de equivalencia. Que ahorita llegamos a eso con que la transitividad. ¿Sí? La transitividad es una de las más tediosas de demostrar. ¿Sí? Casi se me olvida casi, aquí en la simétrica. Oh, esta simétrica, ¿sí? Lo mismo aquí. Si hacemos el grafo, ¿sí? Es más fácil con grafos. El grafo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Tenemos la relación 1,1, de 1 a 2, de 2 a 1, de 3 a 4 y de 4 a 3. ¿Sí? ¿Cómo se dan cuenta de cuándo es simétrica y cuándo no? Es muy sencillo, ¿sí? Si ustedes ven que sale una línea, tienen que darse cuenta que sí o sí está volviendo. ¿Ya? Básicamente es eso. En esta otra, en el primer caso que habíamos hecho, por ejemplo, nosotros vemos que aquí sale una línea, pero no vemos su línea de regreso. Entonces directamente ustedes se van a dar cuenta que ahí no es simétrico. ¿Sí? En grafos así uno se da cuenta. Si yo veo que una línea sale, tenemos que ver que también es su opuesto, ¿no? Que también regrese. Si no ven que regresa, se van a dar cuenta entonces fácilmente que ya no es simétrica. ¿Ya? Ahora sí, vamos con la transitividad. La transitividad es un poquito tediosa de hacer, ¿sí? Y es pregunta, si no mal recuerdo, igual de examen. Lo voy a ver ahí entre los... No sé, chicos, acabo de ver que hay 30 mensajes. No sé si había por ahí una pregunta en el chat. Jefecita, después lo leo. Ya, ahora sí, vamos con esto de la transitividad. Hay un secreto para hacerlo de la transitividad, que es básicamente, si ustedes tienen un conjunto A ver, me voy a fijar en los modelos de exámenes, ¿sí? Para estar segura. ¿Dónde están modelos de exámenes? Primer parcial, aquí está.
A partir de un conjunto A, construir una partición, y a partir de esa partición hacer una relación de equivalencia, ¿ya? Por ejemplo, este de aquí, este ejercicio de aquí, ¿ya? Hay una forma de hacer algo que sea transitivo, ¿sí? La transitividad, ¿en qué consiste? Se los voy a explicar así fácil, ¿ya? Esto es A, B y C. La transitividad consiste, número 1, yo tengo una relación que sale de A y va hacia B, y yo veo que de B sale hacia C. ¿Ya? Hasta ahí es una relación normal. Sí, no sabemos. Es de A a B y de B a C. ¿Qué es la transitividad? La transitividad de esto de azul. De A a C. A esta relación es la relación transitiva. ¿Sí? Cuando yo veo que sale de A a B y de B a C, ahí tiene que existir el par transitivo. Esta relación es la relación transitiva. ¿Sí? Lo mismo si hubiera de A a, ¿ya? De A Kini, no sé, ¿quién es el que se ríe? Jordi, de sabía, Jordi. ¿Por qué todo tiene que ser skinny? no sé, hamburguesa más. Ya es culpa de Jordi, entonces. Mi micrófono está apagado. Ah, sí, sí, te vi cuando estabas con el micrófono prendido. Pero, Fado, Lo hay pillaron. casos en los que el grafo no chocan así como dibujaste, pero sí es transitiva. Nos pasó con la ingeniera Sara. Sí, exactamente, sí, esto es transitivo, ¿ya? Esto es básicamente la transitividad. Cuando va de A a B y de B a C, ahí, cuando es de A a C, esa es la transitividad. Sí, básicamente es eso. Entonces, ¿qué significa eso? Ahorita se los voy a mostrar. Sí, entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí el par 1,2 y sale el par 2,3, ¿cuál es el par para que sea transitivo? 1,3. El 1 y el 3. 1,3, exactamente. Esa es el par transitivo, ¿sí? Entonces lo mismo aquí, si yo tengo el par 1,1, ¿sí? Ahí es el detalle, se comienza a complicar. Si yo agrego este par 1,1, ¿cuál es el par que tengo que agregar para que se siga manteniendo la transitividad? Miren, agregué un par y ya sé que ahora tengo que agregar otro. ¿Se van a dar cuenta por esto? Aquí está el par 1,1 y el 1,2. ¿Cuál es el par que tengo que agregar? Por ahí va. Miren, fíjense la definición. X, Y. 2,1. 2,1. Eso es lo que... 1,2 nomás, chicos. Dicen, ese es el detalle. Miren, ahí está la trampa. Esto es X, esto es Y. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar algo que empiece con Y. ¿Qué empieza con Y? El 1,2. Ah, entonces este es Y y este es Z. Entonces, ¿cuál es el par que tiene que existir? El X, Z. ¿Cuál es ese par? 1,2. Y ese par ya existe. ¿Sí? Entonces, por el momento no tengo que añadir ningún otro par. Entonces, hasta ahí sé que es una relación transitiva. ¿Sí? Esto de aquí es una relación transitiva. Ya, por ahí. Ya. Pueden hacerlo, lo mismo tenemos que hacer con cada par. Vamos con el 2,3. Yo veo que no hay nada, esto es X, esto es Y. Yo busco algo que empiece con 3. Este empieza en 1, este empieza en 1 y este empieza en 1. Ah, entonces no tengo nada que hacer con ese par. Vamos con el siguiente par, 1,3. Esto es X, esto es Y. Algo que empiece con 3, empieza en 1, en 2, en 1. Entonces, ningún otro par sirve. Lo mismo con esto. Esto es X, esto es Y. Bueno, ese ya lo hicimos, ¿no? Entonces, eso. Básicamente, eso es la transitividad. Que vaya de ida como de vuelta. ¿Sí? Es un poco difícil hacer, ya se van a dar cuenta, ¿sí? Hacer hacer que una relación cualquiera de pronto se convierta en una transitiva, ¿sí? Precisamente porque involucra mucho. Basta con que uno añada un nuevo par y tiene que volver a hacer la prueba con todo, ¿sí? Para eso existen las cerraduras. No sé si ya han llegado al tema de cerradura. La cerradura reflexiva, la transitiva, y ahí entra algoritmo de Warshak. ¿Ya llegaron a eso todavía? Todavía. Todavía. No hemos llegado todavía a eso. Nos Ah, quedamos ahí con Falta. Ya, transitiva y perfecto, ¿no? esas cosas. Entonces, cada una de estos que vemos aquí, la reflexividad tiene su cerradura, ¿sí? Se llama cerradura reflexiva. La simétrica tiene su cerradura simétrica y la transitiva tiene su cerradura transitiva, ¿sí? Esas tres tienen cerradura porque son las más importantes, porque con esas cerraduras es como uno logra hacer una relación de equivalencia, ¿sí?
Ahora, ¿qué es una relación de equivalencia? Es cuando la relación cumple con la reflexiva, con la simétrica y con la transitiva, ¿sí? Cuando cumple con esas tres tipos de relaciones, yo digo que es una relación de equivalencia. Y en los modelos de exámenes es lo que se van a topar, ¿sí? Por ejemplo, este primer modelo de examen, ya vimos esto, ¿sí? Esto ya lo tienen que saber de memoria, chicos, ¿sí? Escribir R por extensión es con esto de aquí, no, aquí está. Cuando Pablo, X una y sea pregunta. igual a 0. Dime. Pablo, acá, bueno, este es el primer tema que estás dando de relaciones, disculpa. O sea, la primera clase, perdón. La segunda. Ya, gracias. Eso. Sí, entonces, por ejemplo, aquí, en el primer parcial, esto ya sabemos hacer, ¿no? R por extensión. Y decía, bueno, allá lo practicamos esto de R por extensión cuando era hacer tal que A divida a B o que A multiplique a B y esas cositas. Bueno, pues aquí es un poquito más sencillo, que X más Y sea igual a 5. Entonces, ahí vamos a tener nuestra R por extensión y ella ya nos da el conjunto, ¿no? Ella nos dice cuál es el conjunto que pertenece a A por A. Luego tenemos que hacer R a la menos 1, es invertir los pares. Dominio de R, rango de R, R complemento, la matriz y el grafo, ¿sí? El grafo es lo que estamos viendo ahorita, esto de poner sus vértices y sus aristas. Ahora, en este otro es lo que yo les digo, miren, aquí ya nos vemos relación de equivalencia, ¿sí? Y nos los pide hacer con algoritmo de Warshall, esto que es una cerradura transitiva. Y ya lo demás es conjunto potencia, que todavía no lo hemos visto, ya lo vamos a ver, pero aquí nos pide construir directamente el diagrama de Hayes, ¿sí? Que enseguida les voy a explicar qué es el diagrama de Hayes, y funciones. Sí, entonces, básicamente eso, por eso digo que este examen es más fácil. Y todos los otros modelos de exámenes son iguales, ¿sí? Hacer R por extensión, chicos, esta es la parte más importante, ya lo vimos en la anterior ayudantía, todo esto. Lo mismo aquí, me va a pedir hacer algoritmo de Warshall, ¿sí? En el examen sí o sí entra algoritmo de Warshall y el diagrama de Hayes, solamente que son los divisores en este caso. Y aquí vemos una demostración, así que sí, vamos a hacer demostraciones. Creo que era su tarea, les mandé al grupo lo que era, cómo hicimos lo de dominio y lo de rango. Ahora que recuerdo, creo que solamente lo mandé en un grupo, lo voy a mandar en el otro grupo. Sí, como les digo, estaba un poquito delicada de salud, entonces solamente lo mandé. Y en estos otros es lo mismo, ¿ya? Entonces, como podrán ver, no entra de forma directa esto que les acabo de explicar, ¿sí? Esto de las reflexiones, no entra directamente, ni siquiera entra su definición ni nada de esas cositas, ¿sí? Pero es importante que entiendan qué significa cada uno de estos tipos, porque sí pregunta sobre la relación de equivalencia, ¿sí? Sí pregunta relación de equivalencia, ¿sí? Y la relación de equivalencia tiene que cumplir con estas tres, pero la pregunta es construir directamente una relación de equivalencia o saber si esta es o no es de equivalencia, ¿ya? Entonces, vamos con esto de aquí. La pregunta dice, ¿dónde estaba? Aquí. Una relación de equivalencia. Esto de aquí. Disculpa, hay uno que Dime. está preguntando, no sé si tiene micrófono, dijo que si había tarea de Cati, me dijo ahorita, no sé de ese grupo. Sí, ahorita vamos a hacer esa tarea de Catim. Vamos, construir el conjunto A tal que A tenga 6 elementos. Dicten elementos para A. 6 elementos tiene que tener A. Letras Del vocales 1 al sirven. 6, pues. A, del A a C. Va A, F. Ya, F. De H. A F. Que son, ¿qué Ya, F, creativos. H, No, ya. J, H, W. F. Ya, qué creativos que son. Ya, tenemos, listo. Ya construimos un conjunto de 6 elementos. Número 2, construir la partición del conjunto A. Ustedes ya saben qué son particiones, creo que sí, no me acuerdo. Básicamente es cuando yo pongo aquí a y pongo todos sus elementos. A, B, C, D, E, F. ¿Y qué son construir particiones? Eso, partirlo. Si ustedes gustan, lo parten en 2. Si quieren, lo parten así. Y si quieren, lo parten así. Ya lo partí en 6. ¿No? Es solamente partirlo como ustedes quieran partirlo. Si quieren, lo parten así. Estos 2 y estos 2. Ahí ya tengo 3 particiones. ¿No? Pártanlo como ustedes quieran. ¿Sí? Eso, ustedes ahí le dicen construir una partición. ¿Sí? Las particiones que ustedes quieran.
A partir de esa partición, construir una relación de equivalencia. Aquí está el secreto, ¿sí? Para que les salga fácil, yo les recomiendo que sus particiones lo hagan de a 2 elementos, ¿sí? Por ejemplo, partimos A con B, C con F y D con E, ¿sí? Pártanlos así, de a 2 elementos. Entonces, para hacer la partición, yo voy a decir que la partición 1 tiene los elementos A y B. La partición 2 tiene los elementos C y F. Y la partición 3 tiene los elementos D y E. ¿Sí? Ahora, yo voy a construir a partir de esa partición una relación. Entonces, háganme A sub 1 por A sub 1. ¿Cómo quedaría? En vez de decirles A por A, pero solamente que sea A sub 1 por A sub 1. Dicten cómo quedaría. A por B, B por A, B por B. Exactamente. B por A y B por B. Lo mismo con el siguiente elemento, que es C, F, A sub 2. Lo mismo. A sub 2 por A sub 2. ¿Cómo quedaría? C Lo por mismo C, sería C por pues, C F. por C, C por F, F por C y F de F. F y F, F. Lo mismo con el otro. D, 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 E, E, D D, y y E, E. Esta de aquí es mi relación. ¿Sí? ¿De dónde salió esa relación? De A por A. ¿Sí? Está partido, ¿no? A sub 1, A sub 2, A sub 3, pero finalmente todo esto pertenece a A por A. Perdón, esto es subconjunto de A por A. Ahora, esta relación que acabamos de construir, yo les aseguro que es una relación de equivalencia. ¿Por qué? Porque es reflexiva. Vamos, ¿cuáles son los pares reflexivos? ¿Cuáles tienen que existir? Tiene que existir el A por A, B por B, C por C, D por D, E por E, F por F. ¿Sí? Están ahí los pares reflexivos. Ah, es reflexiva. Vamos con la siguiente. Tiene que ser simétrico. ¿Cuál es lo simétrico? Que si existe el A por B, tiene que existir el B por A. Lo mismo está aquí. Existe el C por F, existe el F por C. D por E por E. Sí, existen. Esos son los pares simétricos. Y faltaría la transitividad. ¿Qué es la transitividad? Es la formulita, ¿no? Si el par X, Y existe en mi relación y el Y, Z existe en mi relación, entonces tiene que existir el par X, Z. Básicamente ese es el resumen de la transitividad. Y si ustedes se ponen a hacer la prueba cada par, se van a dar cuenta que es así. ¿Sí? De A por A, perdón, de A por A ver, aquí está, A por B, ¿no? ¿Qué tiene que existir? El A, existe. Lo mismo con el siguiente par. B, A, ¿cuál tiene que existir? A ver, aquí está. Este par con este par, ¿sí? Esto es X, Y, esto vendría a ser Y, Z. Entonces, si existe el par B, A y está el par A, ¿cuál tiene que existir? El X, Z, que vendría a ser B, A, y existe, es ese par con el que estamos probando. Lo mismo tendrían que hacer con el siguiente par, B, B, y se van a dar cuenta que sí, en sí todo esto es transitivo. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la línea de abajo, todo esto que formamos ahorita es una transitividad, y lo mismo con la de abajo es una transitividad. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la segunda pregunta de examen. ¿Sí? Si les dice construir un conjunto A, hacer una partición, y con esa partición una relación de equivalencia, ya lo tienen. ¿Sí? Solamente pártanlo de a 2 elementos, jueguen con eso, y ya va a ser una relación de equivalencia. ¿Qué hubiera pasado? ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si en vez de pedirle 6 elementos les hubiera pedido 5? ¿Ya? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, aquí se hubiera quedado solito la D. ¿Ya? Si se hubiera quedado solita la D. No pasa absolutamente nada. Hacen exactamente lo mismo y la D lo dejan solita. D, D. No tiene con quién jugar. Y esto igual sigue siendo una relación de A por A y es igual una relación de equivalencia. ¿Sí? Igual sigue cumpliendo. ¿Sí? Si están ahí con tiempito, pueden hacerle la prueba a cada par y les va a salir que es transitivo, reflexivo y simétrico. Solo necesitamos un conjunto de 3, digamos, ¿no? Para Sí. que cumpla con los 3. Exactamente. En realidad, uno de 2 y ya se puede.
Y en realidad, chicos, es que si se ponen a pensar, la transitividad se cumple igual aquí, miren. Si yo tengo una relación con un solo elemento A, A, y digamos que sale del conjunto que solamente tiene A, para comenzar, es simétrico, ¿no? Porque para todo A, perdón, es reflexivo, ¿no? Porque como solamente tengo A, entonces basta con que exista A, listo, ya es la primera que era reflexiva. También es simétrico, porque así como tiene A, también tiene A, A. Es un poquito tedioso, pero sí, igual es simétrico. Y también es transitivo. Sí, estos son casos especiales, no va a pasar en su examen, pero mientras no exista un falso en las definiciones que les acabo de mostrar, claro que va a cumplir. ¿Sí? Si ustedes lo someten a cualquiera de estos y no les sale falso, entonces significa que sí cumple con la simetría. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir aquí con la transitividad. Háganle la prueba a ese A, igual les va a salir que es transitivo. ¿Sí? Pero no se confundan. ¿Sí? Usualmente no les va a tocar así en teoría. ¿Sí? Les va a tocar algo normalito. Y entonces, eso de ahí vendría a ser lo de los tipos de relaciones que existen. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre transitivo y de ese tipo de cositas? ¿O esto de En el relaciones de inciso C quiere equivalencia? decir que hay que hacer una de cualquiera de las relaciones de equivalencia o las tres. Tiene que ser sí o sí las tres. Tiene que cumplir las tres para que sea de equivalencia. Basta con que Y si si en es el, simétrico, si en el si caso es de que simetría simétrico, me saliera falso, entonces ya no es de equivalencia. entonces ahí acabaría todo. Ya no tendría nada más que Exactamente. hacer, ¿no? Ya no tenés nada más que Y, hacer. y le devuelvo el examen. Sí. ¿Y las asimétricas no son de Perfecto. equivalencia? No, lo de las asimétricas no tiene nada que ver con lo de equivalencia. Ahora, ¿dónde entra asimétrica? Ok. En relación de orden. Y ni siquiera entra asimétrica, entra la antisimétrica, en tipo de relaciones de orden. Antes de irme a relaciones de orden, porque este sí es un poquito tedioso, vamos a hacer, lo que es su práctico de Catime. ¿Qué es esto de aquí? Sea una relación A por A. ¿Qué dice? Bien. Aquí, ¿no? Entonces sea A y me dice 1, 2, 3 y 4, justo en la que estábamos trabajando. Y esta vez ya nos da la relación hecha. Determinar A por extensión. Dicten cómo quedaría A por A. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. 3,1, 3,2, 3,3, 3,4. Yes. Y sí. 100, ¿no? Ya. Eso, ya tenemos la número 1. Número 2. Definir cuántas relaciones podemos obtener de A por A. ¿Cuál era la fórmula? ¿Lo vimos en la anterior clase? Elevado al número de elementos. Ya, entonces, ¿cuánto sería? 4 por 4. Ya. 4 por 4. Sería 2 elevado a la 16. ¿No? Y eso sale un número larguísimo. Sí, no sé. 65.536. 65.536. Sí. Ya, eso. Sí, esos son los tipos de relaciones que podemos. No se olviden, chicos, eso lo vimos aquí en la anterior clase. Para el que no lo tiene. La verdad ya ni me acuerdo en qué página estaba. ¿No? ¿Sí? No sé. Era una de esas. Ah, claro, esta. Sí, 2 elevado... ¿O era aquí? Sí, ¿no? Sí, aquí está. 2 elevado a la 3 y esos tipos de cantidades. Sí, lo vimos en la ayudantía anterior. Estaba bastante explicado. Listo, ya tenemos la número 2. Número 3. Dibujar su digrafo encontrando sus grados de entrada y sus grados de salida. Entonces, su digrafo. Ya les dije, ¿sí? El digrafo, lo primero que tienen que hacer, anotan los vértices. ¿Sí? Los vértices son los elementos que están aquí. ¿Sí? Los elementos del conjunto. Esos son los elementos. Anótenlos en el orden que ustedes quieran.
1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? No importa el orden que ustedes quieran, si gustan aquí ponen el 1, aquí ponen el 3, aquí en medio el 4, no importa el orden, ¿sí? Pero intenten siempre ser un poquito ordenados. Listo, y ahora tenemos que hacer las relaciones. Me dice que del 2 se va al 3. Entonces yo del 2 me voy al 3. Siguiente, del 1 al 1. Del 1 al 1. Y del 3 al 2. Del 3 va al 2. Algo que quiero recordar, no sé si ya les habrá dicho la ingeniera, es que, por ejemplo, si yo quiero irme del 1 al 4, puedo hacer esto, ¿no? Del 1 al 4. ¿Ya? Si yo no quiero hacer ese camino largo y quiero irme directamente del 1 al 4, esto está incorrecto hacer. Perdón. Ya, si yo quiero hacerme aquí del 1 al 4, esto es incorrecto. ¿Ya? ¿Por qué se chipan las líneas? Sí, yo lo estoy haciendo con colores, es por eso que no se entiende. Pero cuando ustedes quieren pasar de esto, se hace un salto. ¿Sí? A esto de acá se le llama un salto, y recién puede venir aquí al 4. ¿Sí? Lo correcto es hacer este salto de línea. ¿Ya? Por si acaso. ¿Sí? Entonces, para que no se estén complicando, háganlo así y ya. Ahora, puede darse el caso que quede muy ajustado y sí o sí tengan que pasar por alguna línea. Entonces, no se olviden que al pasar por una línea, sí o sí se hace el saltito. ¿Ya? Eso quería recordarles. Y listo, este ya es su digrama. ¿Ya? Ahora ya tenemos... Dime. ¿Eso es para para todos los grupos? Porque en la mía ella Sí, para mostró todos. un gráfico de que se ¿No lo hizo el pasó salto? por todos lados directo. No hizo nada de eso, directo. Pues. Dijo. Bueno, la idea es que sí, chicos, hagan el salto. Sí. No me acuerdo bien. O sea, a mí el ingeniero Braulio me enseñó y me dijo, no se hace así directo, se tiene que hacer un saltito. No sé qué dirá la ingeniera Cativa o la ingeniera Sara, pero igual en internet No, lo he visto Sara, que lo hacen directo. Lo he visto igual en internet que lo hacen directo. Son cosas. Son cosas de ingeniero, sí. No importa. Si la ingeniera Sara lo hizo así de forma directa, entonces no se compliquen y háganlo de forma recta. ¿Ya? Ahora sí, sigamos. El grafo es de la relación que está ahí arriba, ¿no? Exactamente, de ahí estoy sacando los tres pares, ¿no? Tengo tres vértices, perdón, tengo 4 vértices porque mi conjunto A tenía 4 elementos. Y tengo 3 aristas porque mi relación tenía 3 elementos, ¿sí? Entonces, no se olviden, las aristas, que son las flechitas, por decir las flechitas, vienen de la relación, y los vértices vienen del conjunto, ¿sí? De la cantidad de elementos que tenga el conjunto. Ahora, esto de los grados de entrada y de salida es con una tablita. ¿Sí? Aquí yo voy a anotar sus vértices. A ver, aquí van a venir sus vértices y aquí van a estar sus aristas. ¿Sí? Entonces, yo aquí tengo vértices 1, 2, 3, 4. A ver. Espérenme un ratingo. Voy a buscar en mis apuntes cómo hacíamos la tabla. O no sé, ¿hicieron con ella lo de las tablas? O sea, yo me acuerdo que se hacía de una forma de una tabla. No hemos hecho eso. ¿No? Ya, bueno, entonces ahorita les muestro cómo hacer la tabla. Déjenme que busque mis apuntes que no me acuerdo cómo hacía la tabla. No me acuerdo si las aristas iban a la derecha o a la izquierda. Igual no creo que importa. ¿Dónde dice apuntes? A ver. Estos de aquí tienen que ser... A la derecha. ¿Sí? ¿A la derecha las aristas? Sí, no, ¿eh? Según yo me acuerdo que sigue. Pero espera, ahora tengo. Ahora los pillo. Tipo de conjuntos, conjunto potencia. Estos son los... ¿Eso lo pasaste en el Esto de Drive? aquí. Mis apuntes no. ¿Quieren que los pase? De una. ¿Sí? Sí, por favor. Ya les voy a pasar mis apuntes. No le van a entender, pero, pero No, ya yo se lo los voy a entender, yo lo voy a Ah, entender. bonito. sí. Cuando me esforzaba. No, eso sí les advierto, está un poquito incompleto al final porque dejé de ir a clase. Cuando me esforzaba. No sé, o es que oye, uno pierde la fe últimamente. Aquí está. Lo pillé. Esto de aquí que tenemos que hacer. Lo de los vértices de entrada y salida. ¿Ven? Esto es lo que les decía, ¿no? Entonces tenía ahí una relación y me pide hallar la cantidad de vértices de entrada y de salida. Aquí estaban las valencias, los totales, y al final la suma tiene que ser exactamente igual.
lo de los grados de entrada y lo de los grados de salida. Esta tablita vamos a hacer. A ver, la voy a poner aquí. Y el grafo lo voy a copiar aquí. Este es de entrada 1, 2, 3, 4. Y esto tenía del 2 al 3 y del 3 al 2. Y el 1,1. Creo que solamente eran esos, ¿no? Sí, nada más. Y hagamos la tabla. Estos de acá son los vértices. Entonces, vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. ¿No? Aquí yo los tenía con F, G, R, S, porque así se llamaban. Aquí yo les estoy poniendo el nombre, ¿no? Del vértice 1, vértice 2, vértice 3. Básicamente eso. Y aquí tenemos los grados. Los vértices, y aquí son los grados. Los grados, tenemos los grados de entrada y los de salida. Ahí. Y aquí tendríamos los totales. Ya. Básicamente es eso. Total y total. Ah, bueno, aquí le pone Valencia, ¿no? No sé por qué. Total y aquí Valencia. Entonces, listo. Eso viene a ser lo que se tienen que saber como que de memoria. Vértice, estos son los grados de entrada, los grados de salida. Y de ahí para adelante es solamente fijarse en su digrafo. Sí, vamos con el vértice 1. ¿Cuántos grados de entrada tiene? ¿Sí? Con esto de grados de entrada me refiero a cuántas flechitas lo apuntan. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos que solamente lo apunta una flechita. ¿Sí? Una flechita lo está apuntando. Ah, entonces yo le voy a poner aquí 1. Y de salida, ¿cuántos salen de él? Entonces nosotros vemos que aquí sale uno de él, ¿no? Esto aquí sale una flechita y esto es, le entra una flechita, ¿no? Entonces, básicamente vemos que es 1 y 1. ¿Sí? Entonces, total, 1 más 1, 2. Vamos con el vértice 2. Lo mismo ocurre con el vértice 2. ¿Cuántos le entran? 1. ¿Cuántos sale? 1. Entonces aquí va igual 2. Lo mismo con el vértice 3. De entrada tiene 1 y de salida igual tiene 1. ¿Sí? 1, 1. Entonces total 2. Vértice 4, ¿cuántos tiene de entrada? 0 y de salida 0. Entonces total 0. Entonces aquí 1 más 1 más 1, 3. 1 más 1 más 1, 3. 3 más 3, 6. Y lo mismo aquí. 2 más 2 más 2, 6. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto de aquí les tiene que salir igual. ¿Sí? La suma de esta fila con la suma de esta columna les tiene que salir igual para que se den cuenta de que efectivamente rellenaron correctamente la tabla con la cantidad de entrada y la cantidad de salida. ¿Sí? Si no les queda igual la suma, fíjense que en alguno de sus vértices seguro se equivocaron con la cantidad de grados de entrada o de salida que le pusieron. ¿Sí? Básicamente para eso es esto. Pero ya, ¿quedó claro eso? Lo de la tablita. Aquí estaba fácil. Eso es fácil, ¿no? Entonces, porque eran solamente 3 relaciones, ¿no? Es más difícil cuando hay más relaciones. Ya, siguiente. Dice dibujar la matriz. Entonces, aquí podemos poner la matriz. Pongo aquí la matriz. ¿Ven? Todo esto va a entrar en su examen, chicos. Le va a decir dibujar el grafo, dibujar la matriz y lo de la relación de equivalencia. Sí entra en su examen. Entonces, lo de la matriz, lo mismo, ¿no? Ya sabemos, tenemos que poner aquí 1, 2, 3, 4, fila 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, fila 2, columna 3, ya saben, siempre es fila, columna, fila, columna, fila, columna. Entonces, fila 2, me voy aquí a la fila 2, columna 3, aquí está la columna 3. Ah, entonces ahí pongo el número 1. Todos los demás espacios se rellenan con 0. ¿No? Luego me dice fila 1, columna 1. Entonces era aquí, ¿no? Fila 1, columna 1. Aquí voy a poner el 1. ¿Qué más? Fila 3, columna 2. Sería fila 3, columna 2. Ah, entonces ahí voy a poner el 1. Y listo, todos los demás espacios están con 0.
Ya saben que a esto, cuando de pronto aparece una fila, se le llama fila nula, columna nula, cuando está todo lleno de cero, por si acaso. Y listo, esa vendría a ser su matriz de esta relación, ¿sí? Todo siempre gira en base a la relación, ¿sí? Entonces ya tenemos la matriz, el grafo de entradas y salidas. Verificar de forma analítica a través de la matriz y el digrafo si cumple las siguientes propiedades. Reflexiva. ¿Es reflexiva? Les había dicho que nosotros nos fijamos de eso con la diagonal principal. ¿Es reflexiva sí o no? No. No. No, porque la diagonal principal No. tiene ceros, ¿no? Y si lo hacemos por grafo, vemos que tampoco, porque veo que solamente el 1 tiene el bucle. El 2 no tiene el bucle, ni el 3, ni el 4, ¿no? Esto tendría que tener un buclecito para que sea reflexivo. Entonces ya vemos que no. ¿Es irreflexiva? Les Sí, pregunto, pero ¿sí, ¿es irreflexiva sí o no? No. No. Tienen que No, estar. porque cero. tendría que estar todo con 0, y vemos que aquí hay un 1. ¿No? Lo mismo aquí, ninguno solo tendría que tener bucle, y vemos que el 1 tiene su bucle. Ah, entonces no. Esto que les está diciendo es básicamente para que ustedes lo puedan identificar. Luego tenemos si es simétrico. ¿Es simétrico? sí. Sí. Sí, ¿no? Porque vemos que así como existe una línea de salida del 3, vemos que también del 3 sale hacia el 2. Entonces sí, esto es simétrico. Lo mismo, sale del 1, entra al 1, sale del 1, entra al 1. Bueno, eso es un bucle. Simétrico. Sí, vemos que sí es simétrico. Lo de asimétrico. Uy, eso tendríamos que hacerlo por definición. Sí, ahí ya es un poquito difícil darse cuenta en matriz y en grafo. Es preferible hacerlo por la definición, ¿sí? De asimétrica. Pero no es tan difícil, lo hacemos ahorita. Pero escúchame, espera un ratito. Pero ahí, o sea, ahí te pide que tenés que verificar con el digrafo y la matriz. De O forma sea, analítica. De forma analítica también lo pide. Ah, no veía eso. ¿Cómo lo haríamos de forma analítica? ¿Eso es lo que estamos haciendo ahorita de forma analítica? Disculpa. Lo de forma analítica era lo que les dije al inicio, esto del para todo. Esto es forma analítica. Sí. Utilizando las Eso es más definiciones. fácil, pues. Eso es más fácil. No es que sea más fácil, es más tedioso. Pero sí, ¿Eso de forma analítica? esto de forma analítica, porque estás utilizando su Acuérdate las definición. reglas, las propiedades que dio para todo y todas esas cosas. Exactamente. ¿Cómo la dije? No hizo hacer un cuadrito. Dio varios. Un cuadro no hizo hacer a nosotros. Después Sí. te paso la foto, sí los dio, sí. Ya. Pásenlo al grupo. Ya, entonces, a ver, hagámoslo de forma analítica, porque igual son poquitas. Son 2, 4, y además son 4 pares, así que estamos 3 pares. Entonces Sí. estamos bien. Y sí va a ser. Disculpa, auxiliar, Dime. pero para que sea simétrica también no debería haber entrada y salida de 2,4, 3,1, 2,1, así. No solamente el No. 2 y el 3. Sí, no, solamente basta con esto de aquí, ¿no? Es que pasa, se puede confundir eso precisamente por lo del para todo, ¿no? Pero dice que es una condicional. Para todo, si existe este, entonces tiene que existir este otro. Si no existe, entonces no hay ningún problema. Ese es el detalle, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen que estar todos los pares simétricos. Basta con que exista un par aquí. Existe el 1,2. Ah, entonces también tiene que estar el 2,1. Existe el 3,4. Ah, entonces también tiene que estar el 4,3. Sí, básicamente es si existe este par, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que en el de aquí existe el par 2,3. Ah, entonces tiene que existir el 3,2. Sí, sí, aquí está. No necesariamente tiene que estar involucrado el 4,2. Ah, entonces tendría que existir el 2,4. Ah, pero si existe el Hasta cuando 4,3. exista uno, ¿no? Ah, entonces tendría que... Sí, exactamente eso. Sí. Va por ese lado de la condicional, si es que existe. Si no existe, no hay ningún problema. Se sigue cumpliendo. Eso. Y a ver, vamos entonces con esta relación. Estábamos haciéndole una foto. Ya las mandé al grupo, las propiedades. Ya. Entonces vamos a utilizar a ver esas propiedades. Oye. Y entonces la primera que me pide demostrar es si es reflexiva. Y ya dijimos que no es reflexiva. Esta de aquí, ¿no? Sí, es reflexiva. Y ahí está la definición, ¿no? Irreflexiva, simétrica. Ya.
Más adelante está la de reflexiva. Ahí. Para todo X que pertenece a así, y ahí está la condicional, entonces tiene que existir A, A. Ya, entonces, exactamente eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Bueno, ella lo hace con un cuadrito, ¿no? Pero no es necesario que ustedes lo hagan con... Bueno, sí, se ve más ordenadito cuando lo hacen con el cuadrito. Yo lo hago sin el cuadro, lo hago de esta forma, así, uno por uno y ya. Pero ya, vamos con eso. Vamos, ¿dónde está? ¿Era este? Sí, era este. Ya, entonces vamos con la primera. Demostrar que es reflexiva, de forma analítica, reflexiva. Nosotros sabemos que A tiene los elementos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, A tiene los elementos 1, 2, 3 y 4. Entonces, la primera, reflexiva. Reflexiva. Entonces, para todo A, entonces nosotros vemos que A, A, bueno, creo que ella lo pone así, ¿no? A pertenece al conjunto A, entonces A, A tiene, perdón, no es con A, es 1. Ahora sí. 1 pertenece al conjunto A, lo estoy viendo. Entonces el par 1,1 tiene que existir en mi relación. Nosotros vemos que esto es verdad, entonces da verdad. Por el momento sí es reflexivo. Vamos con el siguiente. El 2 pertenece al conjunto A, entonces el par 2,2 tiene que existir en mi relación. Perdón, aquí le puse reales. Relación, ¿sí? Bueno, relación 5 todavía, porque es un sub 5. ¿Sí? Ahí estamos viendo que es sub 5 la relación. Entonces, esto es verdad, esto es falso, verdad, condicional falso, falso. Listo, ya pillé un falso. No necesito estar probando ni con el 3 ni con el 4 porque ya pillé un falso. Entonces yo voy a decir, por lo tanto, R sub 5 no es reflexiva. Reflexiva. Lo mismo vamos con la otra, con la irreflexiva. Irreflexiva. Entonces me dice, el 1 existe en A, entonces el par 1,1 no tiene que existir en mi relación. Y vemos que esto es verdad y que esto es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque sí existe, lo estoy viendo, este par sí existe, 1,1. Entonces esto me va a dar falso. Listo, no necesito probar ni con el 2, ni con el 3, ni con el 4, porque ya me salió falso. Y la definición dice para todo. Entonces yo voy a poner, por lo tanto, R5 no es irreflexiva. Lo mismo tendríamos que hacer con el otro. ¿Qué más nos pide? Simétrica. Entonces aquí voy a poner simétrica. Entonces vamos con el primer par, 2,3. Entonces yo me dice, ¿no? Si el 2,3 existe en mi relación, entonces el par 3,2 también tiene que existir en mi relación. Vemos que esto es verdad, esto también es verdad, me da verdad. Entonces no hay ningún problema. Ya está este par. Siguiente par, 1,1. El 1,1 no hay necesidad de probarlo, ¿sí? Ya nosotros sabemos que es un par reflexivo, entonces por ende también es simétrico. Lo que sí tendríamos que probar es el tercer par, el 3,2, ¿no? Entonces, 3,2 existe en mi relación, entonces ¿qué tendría que existir? El 2,3 también existe en mi relación. Y ya vemos que esto es verdad, esto también es verdad, esto me da verdad. Entonces, por lo tanto, como en ningún caso me dio falso, todos los casos me dio verdad, y la definición dice para todo, ¿sí? Entonces, como todo me dio verdad, entonces yo digo, por lo tanto, R5 es simétrico, o es simétrica. La relación R5 es simétrica. Lo mismo tendríamos que hacer con la otra definición, asimétrica. Entonces yo aquí pongo asimétrica. Y la asimétrica me decía X, Y, que pertenece a mi relación, entonces el par Y, X no tiene que pertenecer a mi relación. El 2 y el 3. Y el 3 Exactamente. y el 2, entonces ya no es. Ya no es, exactamente. Entonces yo aquí voy a poner 2,3 tiene que existir en mi relación. Entonces, ¿qué pasa? El Y, X, que vendría a ser 3,2, no tiene que existir en mi relación.
Esto es verdad, existe en mi relación. Esto es falso. 3,2 yo estoy viendo que sí pertenece a mi relación. Y ahí me dice no pertenece. Ah, entonces eso es falso. ¿Verdad condicional? Falso. Listo, no tengo por qué andar probando con los demás pares porque ya me dio falso. Y volvemos, la definición dice para todo. Entonces yo digo, por lo tanto, R5 no es asimétrica. Asimétrica. Listo. Fado, ejemplo, si tu relación es larga, pero tu 2, 3 se encuentra entre medio y más allá está un 3, 2, mejor directo hago ese y demuestro que es falso para ya no estar haciendo con los otros, ¿no? Exactamente. Directa, váyanse a ese par que saben que no va a cumplir para que no lo estén haciendo con todos los pares. Vayan, busquen ese par que no cumple para que no estén haciendo con todo. Eso, perfecto. Eso sería todo, chicos. ¿Qué horas son ya? Las 3. Ah, sí, 1 hora. ¿Ya? Eso, ahora, más adelante, ¿sí? Eso es por parte de esto. Realmente no entra así en el examen. O no he visto que entre así directamente en el examen. Demuestre esto. Ahora, tampoco les quiero decir que no entra en el examen, porque tal vez sí entra, ¿no? Pero tal vez sí. No sé. Se ha dado el caso, me acuerdo que hubo un año un auxiliar que dijo, no, eso no va a entrar en el examen, y no lo enseñó, y sí entró, porque el docente se enteró que el auxiliar no lo había enseñado, y a propósito lo puso. Entonces, mejor no caer en esos juegos. ¿Ya? Eso sería por parte de su práctico de este taller. Les debo un taller que es el de demostrar esto de los dominios y recorridos. O sea, sí se los pasé en foto para que lo pudieran presentar, pero no se los expliqué. Pero igual no es muy difícil, ¿no? Pero igual vamos a dar una ayudantía de eso súper rapidito explicando, porque están en los modelos de exámenes. ¿Sí? En los modelos de exámenes se los explico cuando los estemos resolviendo, que en sí ya los estamos resolviendo ahorita. ¿Sí? Lo que acabamos de hacer igual es un modelo de examen. No faltaría esto de algoritmo de Warshall, para eso necesito que avancen cerraduras, y con eso básicamente es todo el examen. ¿Ya? Entonces vamos ahorita a relación de orden. Sí, lo de la relación de orden es lo mismo, reflexivo y transitivo, pero con antisimétrica, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver ahorita. Básicamente las relaciones de orden se dividen en dos, ¿sí? Que son las de orden total y las de orden parcial, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia del uno con el otro? Ya, a ver, para que sea de orden, ustedes ven que esto tiene que ser de la siguiente manera, ¿no? Entonces, a ver, yo voy a tener aquí el par 1, el 2, el 3, ya, a ver, así lo voy a poner, ¿sí? Lo voy a poner de arriba abajo para que se entienda. El 1, el 2, el 3, y aquí le voy a poner el 4, ¿sí? Vamos a suponer, el 2, aquí le voy a poner 6. Ahora sí. Sí, vamos a suponer la siguiente relación. ¿Sí? Para que sea reflexiva, ¿qué tiene que pasar? Todo tiene que estar en bucle, ¿cierto? 1,2, perdón, 1,1, 2,2, 3,3, 6,6. ¿Sí? Para que sea reflexiva. Número 2, para que sea antisimétrica, si yo tengo del 1 al 2, no puede existir del 2 al 1. ¿Sí? Básicamente es eso, ¿no ven? No puede existir del 2 al 1. Si yo tengo del 1 al 6, no puede existir, a ver, ¿sí? Ahí dejémoslo. Del 2 al 6, no puede existir del 6 al 2. Lo mismo aquí, del 1 al 3, no puede existir del 3 al 1. Y si yo tengo aquí del 3 al 6, no puede existir del 6 al 3. ¿Sí? Para que no sea simétrico, porque tiene que ser antisimétrico. ¿Recuerdan lo que les decía arribita? La diferencia de la antisimétrica con la asimétrica era que la antisimétrica sí tolera los pares reflexivos, sí tolera el par 1,1, mientras que la asimétrica no tolera este par. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí la definición dice antisimétrica. Sí, dice antisimétrica. ¿Por qué? Porque sí tolera estos pares, los bucles. ¿Ya? Ahora, ¿qué me falta? Que sea transitiva. ¿Cuál era la transitividad? Que si va del 1 al 2 y del 2 al 6, ¿qué par falta? Para que sea transitiva. ¿Qué relación falta? Del 1 al 2, del 2 al 6. Del 1 al 6. Del 1,6, exactamente, esa relación. Lo mismo aquí, ¿no? Va del 1 al 3, del 3 al 6. Ah, bueno, del 1 al 6. Sí, lo mismo. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, es una relación de orden, ¿sí? Lo están viendo.
¿sí? Esto es una relación de orden. Aquí es poquito, ¿sí? Porque solamente hay 4 vértices, ¿sí? Se dificulta más cuando hay más vértices y existen más relaciones. Ahora, aquí existe algo llamado diagrama de Hayes, ¿sí? Si no, a ver, voy a fijarme su nombrecito, si es diagrama de Hayes. Construir diagrama de Hayes, ¿sí? Esto, diagrama de Hayes. ¿Qué es el diagrama de Hayes? Es la simplificación del digrafo. Solamente se le puede hacer diagrama de Hayes a las que son relaciones de orden, ya sea de orden total o de orden parcial, ¿sí? Pero solamente a ellas se les puede hacer esta relación. ¿En qué consiste hacer un diagrama de Hayes? Consiste en eliminar las transitividades y en eliminar los bucles, ¿sí? Primeramente, esto que está así como redonditos van a desaparecer y se van a volver puntitos. Solamente van a ser un puntito, ¿sí? Un puntito aquí, otro aquí y otro aquí. ¿Sí? Claro que a estos puntitos les vamos a poner su nombre para poderlos identificar. Este es el 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Qué ocurre? Se eliminan los bucles, ¿sí? Ya no voy a anotar el bucle, o sea, yo ya no voy a hacer una línea así. Ya no voy a hacer una línea así. ¿Sí? Se eliminan los bucles. ¿Qué más ocurre? Las transitividades se eliminan. Quiere decir que esta línea tampoco la voy a anotar. ¿Y qué ocurre con las demás? Se quedan. Solo que en vez de ser flechitas, solo son líneas. ¿Sí? Del 1 al 2, del 1 al 3, del 2 al 6 y del 3 al 6. ¿Sí? Y esto de aquí es un diagrama de Hayes. Es la simplificación del digrafo. Se eliminan los bucles y las transitividades. Precisamente por eso es que el diagrama de Hayes es un poco más complejo que el digrafo, ¿sí? Porque el digrafo nosotros lo podíamos hacer en el orden que quisiéramos. En el diagrama de Hayes, no. ¿Por qué? Porque como ahora no tenemos una flecha, si yo voy del 1 al 2, ¿cómo saben ustedes que yo me refiero que la relación es del 1 al 2 y no así del 2 al 1? ¿Cómo saben ustedes? Aquí nosotros lo sabíamos porque vemos la flechita, porque es sencilla, pues la flecha me está diciendo que va del 1 al 2, la flecha me indica que es esa relación, y no del 2 al 1, que es esto, ¿no? Entonces, eso igual diferencia el diagrama de Hayes, ¿sí? Las flechas van de ida, pero nunca de vuelta, y esto tiene niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿sí? Siempre va hacia arriba. Eso es lo complejo del diagrama de Hayes, precisamente por eso es que en el examen cuesta un poco hacerlo, ya cuesta un poquito. Pero ya van a ver las mañas. Pueden intentar hacerle el diagrama de Hayes a este conjunto de potencia. Y es interesante, ¿sí? Queda la forma de un cubo. Ya lo vamos a ver más adelante. Para eso necesito que entren las relaciones de orden. ¿Ya? Eso un poquito para adelantar. Y básicamente la diferencia de las del orden parcial con las de orden total, ahí ya lo van a ver, esto de cotas superiores, cotas inferiores, es que la relación de orden parcial, esto ya para terminar, y ahorita nos vamos, cuando yo tengo aquí el 1, puedo tener yo aquí el 2. A ver, empecemos desde el 2. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos los múltiplos de 2. ¿Sí? 2 por 1, 2. Este sería 2 por 2, 4. ¿Ya? 2 por 4, 8. Aquí pongamos, qué sé yo, el 3. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. ¿Ya? Básicamente esto aquí. A ver, tener un rato. No, no va a quedar bien con el 2. Podríamos poner 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. 18 dividido entre 4. ¿Sale o no sale? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Sí, ¿no? 18 dividido entre 4. 2 por 3, 6. Y 6 por 2, 12. Ya, 12, 12, 12. Vamos a hacerlo con 12, con 12, con 12. Ya, 2 por 3, 6. Ah, perdón, ¿dónde está esto? 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. Y ya, 12 dividido entre 4 da 3. Por ejemplo, esto de aquí. ¿Sí? Aquí obviamente les estoy diciendo, voy a eliminar, perdón, eran en vez de estos vértices, eran lo de los puntitos. ¿Sí? Aquí ya directamente me dedico a eliminar los vértices y las transitividades, porque se asume que ya están ahí. ¿Sí? Se asumen que ya están ahí. No, es precisamente por eso que para estas relaciones de orden, ya se asumen, ¿sí? Este es el 2, por 2, 4, por 3, 6, por 2, 12, 4 por 2, 8. ¿Sí?
Por ejemplo, esto de aquí es una relación de orden parcial. ¿Por qué es de orden parcial? Porque no todos sus elementos están relacionados entre sí. Por ejemplo, el 6 no tiene nada que ver con el 4, ¿sí? Como les dije, estas líneas van en un solo sentido, ¿sí? No es como que yo pueda ir del 6 al 12 y después del 12 bajarme al 4. No puedo hacer eso, ¿sí? Se asumen que las líneas siempre van hacia arriba, ¿sí? Lo hemos visto aquí. Se asumen que siempre van hacia arriba, que tienen un orden. Entonces yo veo que el 6 no está relacionado con el 4, mucho menos el 6 está relacionado con el 8. ¿Sí? La otra forma de verlo es que tampoco tiene un elemento máximo, ¿sí? Tiene elementos maximales, más no tiene un elemento máximo. ¿Sí? Básicamente así se ve una que es de orden parcial. La diferencia de una de orden total es cuando todos sus elementos están relacionados con todo. Por ejemplo, hagamos la potencia de 2. Potencia de 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, es una relación de orden, ¿sí? Esto es una relación de orden total, porque todos sus elementos están relacionados consigo mismo, ¿sí? Eso, básicamente eso se van a dar cuenta, como les digo, más adelante. Tampoco es que en el examen pregunte cuál es la diferencia de orden parcial con orden total, pero para que lo tengan ahí. ¿Sí? Con eso terminaríamos toda la identidad, chicos. Hagan su práctico y no sé, los de la Inge Sara me informan por dónde van, qué hacen. Si les da algún práctico, me avisan con tiempo y lo resolvemos. ¿Sí? En relaciones de equivalencia, ¿Ya? me hizo buscar algo más, pero ahí no me acuerdo ya ahorita. A ver, ¿dónde está Juan? Hamburgueso. Ahorita voy a mirar mi práctico. No sé. A ver, digan. El sentimiento no es simétrico. Ay, se maman. A ver, voy a dejar de grabar mientras tanto.